Daremos comienzo con la clase número 8 de Éxodo. Estudiaremos los capítulos 15 y 16. En el capítulo 15, el pueblo de Israel alabó a Dios después de haber pasado por las aguas del Mar Rojo, sanos y salvos. La gran salvación de Dios se había producido. ¿Qué es lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel? Ustedes permanezcan quietos y vean la salvación de Jehová. No es fácil poder permanecer quieto y ver la salvación de Jehová obrar. Nosotros, ¿cómo debemos esperar quietos la salvación de Dios? Esto significa cuidar bien su fe estando firme en el lugar. Nosotros debemos tomar firme de la palabra de Dios. Debemos estar en el lugar que se debe cuidar la palabra. Apartarse de la palabra de Dios no es cuidar su lugar. Si nosotros queremos cuidar la palabra de Dios, ¿qué llegará a pasar? Podremos estar perturbados en nuestro interior. Nos preocuparemos en pensar si esto es lo correcto, si no fracasaremos. También, cuando queremos estar en obediencia a la palabra de Dios, podremos tener sufrimientos que vengan contra nosotros y materialmente. También podremos recibir golpes y hasta ir a la cárcel. Hasta Jesús recibió azotes y escupidas. Cumplir su lugar, cuidar su lugar, significa que aunque esté en situaciones así, deberá cuidar su fe. No es ignorar la realidad de que atrás viene persiguiendo el ejército egipcio y adelante está el Mar Rojo. No estamos negando la realidad. Aceptamos la realidad, pero en medio de eso cuidamos nuestra fe, vivimos por fe. Daniel, sabiendo que iba a ser arrojado al foso de los leones, no cesó de orar. No es escapar de la realidad. Él, aunque se fuera a parar al foso de los leones, no dejó de orar. Se trata de no dejar su lugar de oración, su lugar de fe. Entonces, la obra salvadora de Dios se manifestará. Tener paciencia es la verdadera fe. Hay tantas personas que se caen por falta de fe. David pudo soportar bien con fe. Saúl era su suegro. David fue el fiel salvador de su nación. Pero Saúl, para matar a David, pasó 10 años persiguiéndolo. Saúl formó un ejército especial para matar a David. Pero David no se quejó ni una sola vez contra Dios. Pensemos en José. Los hermanos de José quisieron matarlo. Los hermanos lo vendieron como esclavo.
José sirvió bien como siervo y fue aceptado, pero injustamente fue llevado a la cárcel. Pasa muchas veces que aunque uno se esfuerce mucho, se presenten muchas dificultades. Sentir como que Dios lo ha abandonado. Pero, ¿ha escuchado alguna vez que José se haya quejado a Dios? La salvación de Dios viene a los que están cuidando bien la fe y su lugar. No es fácil perseverar con paciencia durante mucho tiempo. Leamos capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, Jehová, que a la letra decía: Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor Jehová es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Alaban diciendo que Dios es majestuoso, que Jehová merece recibir la gloria. Alabaron diciendo: Jehová es mi fuerza. Dios es nuestro único Dios, el único todopoderoso. Entonces, qué insensato es aquel creyente que en vez de confiar en Dios depende de otras cosas. Dios es nuestro cántico de salvación. Él es el que merece toda nuestra alabanza, que no somos capaces de honrarle. Exaltando en alto al Señor. Hay que agradecer que Dios es nuestro verdadero Padre. Versículo 3 al 6. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor Jehová. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor Jehová, reveló su gran poder. Tu diestra, Jehová, despedazó al enemigo. Dios pelea por nosotros, además de perdonarnos. Dios nos guía avanzando delante nuestro. En Juan, capítulo 10, Jesús dijo que es el buen pastor que guía a sus ovejas yendo delante de ellos. El Señor no es alguien quien yendo atrás nos esté azotando. Como un buen pastor que nos guía, así también Dios nos guía. Es Dios que pelea por nosotros. Es Dios que nos cuida. Dijo: echó en el mar a todos los soldados y generales egipcios. Todo el ejército de Egipto se ahogaron en el mar rojo. Ellos se hundieron como las aguas en las profundidades. Se manifestó la diestra poderosa de Dios. Dijo que la diestra de Dios despedazó a los enemigos. Versículos 7 al 10. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo: repartiré tus despojos hasta quedar hastiado.
Desenvainaré la espada y lo destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se lo tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Dios quemó a todos los enemigos suyos como si fueran hierbas secas. Dijo que con un soplo de Dios se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. En capítulo 14, versículo 21, dice que Dios hizo soplar el viento del este. El viento del este es viento caliente que sopla desde el desierto. Sopló toda la noche e hizo despejar las aguas y dividir en dos al mar Rojo. Esto no es algo natural. Es milagro, obra especial que Dios hizo. No siempre ocurren estos fenómenos especiales de Dios, pero pueden ocurrir en medio nuestro cuando Dios quiera. Cuando ustedes oren por ciertas personas, puede hasta sanar leprosos, levantar a muertos. También solucionar problemas grandes que surjan de repente. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? No debemos olvidar que no lo hicimos nosotros. No hay que envanecerse. Hay gentes que hicieron grandes manifestaciones milagrosas, pero la mayoría de ellos se destruyeron por haberse envanecido. Ellos olvidaron que todo lo había hecho Dios. Se había vuelto ellos mismos en Dios. No dieron la gloria a Dios, sino que se glorificaron a sí mismos. Moisés se quedó con la gloria de Dios. Moisés le dio toda la gloria a Dios. Versículo 11 al 13. ¿Quién, Señor Jehová, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionás con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. El único que merece alabanzas es Dios. Él es grandioso y santo. Dijo que cuando extendió su brazo derecho se los tragó la tierra. La diestra es brazo poderoso de Dios. Es el brazo de juicio para los enemigos de Dios, pero para los del pueblo de Dios es diestra poderosa de salvación de Dios. Dios guía a su pueblo por el camino de la salvación y ayuda a entrar a su santa morada. ¿A dónde se refiere con su santa morada? Se refiere hoy en día al mundo espiritual. Es el lugar donde los fieles creyentes se encuentran con Dios. Es el lugar de la gracia. El fiel creyente no debe nunca olvidar de ese lugar de gracia, de la santa morada. Los fieles creyentes son los que viven recibiendo la gracia. Si no podemos vivir si no recibimos la gracia de Dios. Versículo 14 al 15. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos.
de Moab, los cananeos perderán el ánimo. Dijo que las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo. Pavor y espanto cayeron sobre los enemigos de Dios. Versículo 16 al 18. Pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor Jehová, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor Jehová, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor Jehová reina por siempre y para siempre. Se manifestó el gran poder salvador de Dios. Dios estuvo con ellos hasta que el pueblo de Israel traspasó el Mar Rojo. ¿A qué se refiere con el camino de proceso de pasar el Mar Rojo? En 1 Corintios, capítulo 10, dijo que el pasar por el Mar Rojo es lo mismo que haberse bautizado. Hoy en día es lo mismo que haber creído en Jesús y recibir la salvación. Además, si lo pensamos más amplio, al pasar por el Mar Rojo, también simboliza el tiempo de vivir del cristiano en esta tierra. En el medio sopla el viento. Las aguas se levantan como muros. Se siente como algo peligroso. Pero es el lugar donde Dios permanece hasta el final. Mientras que cruce el Mar Rojo, Dios permanece junto a todos ellos. Dijo que la diestra de Dios es grande. Significa que Dios los guiará y los pondrá sobre su heredad. Lo que Dios ha plantado, ninguna persona puede quitarlo. El santuario que Dios levantó, su reino, el reino de Dios, el pueblo de Dios, son todos personas plantados por Dios. Dijo que eso es siempre y para siempre. Debemos ser personas que avancemos confiados en Dios. Miriam y las mujeres de Israel se alegraron mucho y danzaron de alegría. Versículo 19 al 20. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se le vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Miriam alabó a Dios por la salvación del pueblo de Israel. Los egipcios murieron por haber probado a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 29 dice: pero los egipcios intentaron cruzarlo, pero se ahogaron por haber provocado a Dios.
No deben probar a la iglesia del Señor, provocar a la iglesia del Señor, ni al pueblo de Dios. Probar a Dios se refiere a dos cosas. Primero, preguntar si Dios me ayudará. Segundo lugar, ¿realmente Dios estará conmigo? ¿Realmente Dios me ayudará? ¿Realmente Dios estará conmigo? Esto es probar, poner en duda a Dios. Y dice en 1 Corintios capítulo 10 que todos ellos murieron en el desierto por haber probado a Dios. 1 Corintios capítulo 10. Miriam alabó a Dios. Miriam es hermana mayor de Aarón. Alabó la gran salvación de Dios. Tocando panderetas, danzó a Dios. Las mujeres de Israel acompañaron en la danza a Dios. Ellas alabaron la majestad de Dios, alabaron la salvación de Dios. Pero no por eso en las iglesias deben de danzar ni alabar así a Dios. Como dice en Juan capítulo 4, versículo 24, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los tiempos de culto deben ser solemnes, deben ser sinceros. En los tiempos de culto se deben hacer en espíritu y en verdad. Las gentes del mundo, cuando tienen que rendir ceremonia a antepasados muertos, lo hacen solemnemente. ¿Alguna vez vieron a algunos que en las ceremonias a antepasados muertos estén danzando? Si aún con los muertos lo hacen solemnemente, las iglesias actuales deberíamos hacerlo más solemnemente, pero hay tanta falta de respeto. Tocan bombos, son muy ruidosas en los tiempos de culto. Eso no es algo tradicional. Eso es haberse apartado de una forma de culto normal. No es temer a Dios. Los cultos deben ser respetuosos, solemnes. El orden del culto es muy importante. Debemos mantener un ritmo tradicional. Versículos 22 al 25. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba, y les dio una ley como norma de conducta. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Tuvieron sed y encontraron agua, pero era imbebible. Por eso comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber?
ellos le estaban reclamando que era responsabilidad de Moisés. Moisés oró a Dios. Dios le dijo, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. El agua imbebible, amarga, ahora se había vuelto bebible, dulce. El agua imbebible se volvió bebible. ¿Qué enseñanza nos trae esto? Un verdadero siervo de Dios convierte en agua potable agua que no se puede tomar. Al seguir las órdenes de Dios de tomar un pedazo de madera y arrojarla al agua, esta agua amarga se tornó dulce. Convertir el agua amarga en agua dulce es lo que tiene que hacer el siervo de Dios. Es decir, convertir en agua de vida el agua que trae muerte. Un verdadero siervo de Dios trae vida a la gente. Un verdadero siervo da vida con la palabra de vida al pueblo de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento de vida. No hay otra manera de avivar a la iglesia, si no es por medio de la palabra. Dicen, usemos métodos humanos, hagamos buenos programas en la iglesia, esforcemos con nuestra fuerza para hacer crecer la iglesia. Si la iglesia tiene palabra de Dios viva, si hay obra de dar vida, esa iglesia crecerá. El verdadero avivamiento no se trata de un crecimiento externo. Un pastor hizo este comentario. Allí hay una gran montaña. Si Pedro edificara una iglesia en la cima de esa montaña, ¿le irá bien? Si Pablo edificara una iglesia en la cima de esa montaña, ¿le irá bien? ¿Ustedes qué piensan? Si Pedro o Pablo abriera una iglesia en la cima de la montaña, ¿le irá bien? Yo creo que sí. Habrá avivamiento. Hasta se llegue a abrirse un camino grande para que las personas puedan transitar. Por tanto, debemos ser siervos poderosos que estemos en las manos de Dios. Si somos siervos usados por Dios, si somos siervos que salvamos vida, lugar donde ese siervo vaya, se reunirán el pueblo de Dios. Esta generación es una generación donde las ovejas están hambrientas. Estas ovejas andan buscando buenos pastos para comer. Es una generación que necesita de siervos que le lleven a sus ovejas alimentos nuevas y viejas continuamente. Versículos 25 y 26. Les dijo,
Yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor Jehová, que les devuelve la salud. Dios dijo, yo soy el Señor Jehová su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, que Dios promulgó sus leyes para nosotros, y dijo que los probó. ¿Cómo Dios nos prueba? Prueba si cumplimos o no la palabra del Señor. En Deuteronomios capítulo 8 Dios dijo que probaba si amaba o no a Dios. Cuando cruzaban el Mar Rojo, cuando cruzaban por el desierto, si cumplen o no la palabra de Dios, si aman al Señor o no, Dios prueba. ¿Nosotros podremos pasar esa prueba? Debemos ser fieles que pasemos bien estas pruebas. ¿Qué es lo que más necesito? Hay que ser fieles creyentes con poder, iglesia con poder. Entonces, ¿cómo obtenemos ese poder, capacidad? Debemos tener un corazón dispuesto a pasar estas pruebas. Dios prueba si estamos escuchando la palabra del Señor, si estamos cumpliendo sus leyes y siendo justos, si estamos cumpliendo bien las normas del Señor. Nosotros debemos pasar bien esas pruebas y ser fieles que recibamos la bendición de Dios. Ellos se encontraron con el agua por haber pasado bien esa prueba. Versículo 27. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Como pasaron bien la prueba, Dios los guió donde estaba el agua, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Era un hermoso oasis. Vendrán tribulaciones, pero Dios es nuestro Dios que nos guía siempre a las aguas de vida. Capítulo 16. Estudiaremos acerca del maná. Versículo 1 al 3. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. «Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto», les decían los israelitas. «Allá nos sentábamos en torno a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos». El pueblo de Israel llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Ya se le habían acabado todas las comidas que habían traído de Egipto. El pueblo de Israel comenzaron a quejarse contra Moisés. Decía, allá nos sentábamos en torno a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos, que estaba mejor estado como esclavo. Dijo que se iban a morir de hambre.
otra vez se quejaron y murmuraron. Nuestra fe se demuestra cuando estamos pasando por momentos difíciles. Versículos 4 y 5. Entonces el Señor Jehová le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Y dijo: voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dios nos provee del alimento necesario todos los días. Primero, es el alimento espiritual. Primeramente, el alimento necesario es la palabra de Dios. El alimento físico es algo secundario o terciario. Dijo que no nos preocupemos qué comeremos, que no pidamos por lo que comeremos. Dijo Jesús que vean las aves que vuelan en el cielo, que solo los gentiles son los que piden por los alimentos. Y luego, cuando salgan a recoger, recojan solo durante 6 días, y al séptimo día no debían hacerlo. Que el día sexto recogieran una doble porción, y todo esto lo dejaran preparado. Versículos 6 y 7. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor, que verán la gloria de Dios. Les dijo que Dios escuchó sus quejas. Dios iba a hacer descender el maná, pero ¿cómo iban a ver la gloria de Dios? Dios muestra su poder por el maná que hace descender del cielo. Ese maná es señal del amor de Dios por el pueblo de Israel. Es la revelación de que enviará al Mesías, la salvación que vendrá por medio de Cristo al pueblo de Dios. Versículo 8. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. A la noche les da a comer carne, y a la mañana los sacía de pan. Quejarse, murmurar, es señal de falta de fe. Quejarse es cosa del diablo. Quejarse en la iglesia, quejarse en la familia, lamentarse de su condición,
todo esto es quejarse contra Dios. Quejarse contra Dios no es fe. Escuche bien lo que voy a decir. Escuche atentamente todo lo que uno vaya a decir. Cuando yo estoy orando, piensen bien qué es lo que estoy diciendo por dentro. Nosotros cuando oramos y hablamos con Dios, debemos hablar lo que a Dios le agrada. Versículos 9 y 10. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Dijo que Dios escuchó sus quejas, sus murmuraciones, y dijo, dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor. Dios se hizo presente en medio de la nube de gloria. ¿Qué debemos hacer para no quejarse? Primeramente, hay que creer en la palabra de Dios. Si creemos que Dios está junto con uno, no nos quejaremos. Segundo, hay que creer que Dios tiene el poder para salvarnos. Dijo que se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque significa arrepentimiento. Debemos acercarnos a Dios con corazón arrepentidos. Debemos ser fieles que nos acerquemos todos los días a Dios. Versículos 11 y 12. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dijo Dios, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Versículo 13 al 15. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejante a la escarcha que cae sobre la tierra. Y como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos con otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. El campamento se llenó de codornices. A la tarde vinieron codornices y llenaron el campamento. Los codornices cubrieron el campamento a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 31 al 32, dice que Dios desató un viento que trajo codornices del mar. En una superficie de casi 1 día de camino. Un día de camino equivale a unos 40 kilómetros. Un codorniz es un poco más grande que un gorrión, de movilidad lenta. Hasta los niños podían ir a atraparlos. Los israelitas atraparon una enorme cantidad de codornices. Dios les dijo que comerían hasta hartarse. Versículo 16 al 18. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recojan cada uno de ustedes
la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litro, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés le dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Un gomer equivale unos 2 litros. Esta era la ración diaria para una persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero le alcanzó a todo. Versículo 19 al 20. Entonces Moisés le dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Dijo que debían comer ese día y no dejar ninguna sobra. Pero hubo personas que guardaron para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Obedecer la palabra de Dios es tener fe, pero no obedecerla es no tener fe. Versículo 21. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Está mostrando que todas las cosas del mundo desaparecerán y se perderán. Versículos 22 al 24. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Dijo que al sexto día recogiera el doble y que en el día de reposo no salieran ni que trabajaran. Hubo personas que salieron a recoger en el día de reposo, pero Dios no hizo descender el maná en el día de reposo. Con lo que habían recogido podían cocerlo o hervirlo. En el sexto día habían recogido el doble, pero no se pudrieron ni se llenaron de gusano. Los que hoy en día trabajan el domingo están incumpliendo con el día del Señor. Hacer ventas y negociar en el día domingo es antibíblico. Los domingos hay que descansar completamente. Dios solamente reconocerá la vida eclesial y la vida familiar para ese día. No es bueno hacer fiesta de cumpleaños los domingos. Tampoco casarse ni ir a un casamiento. Versículos 25 al 27. Cómalo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Versículos 28 al 30. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor Jehová, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedar donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Dijo que si saliera a recoger algo el día de reposo, no iba a encontrar nada, porque hubo personas que salieron a recogerlo. Es pecado salir a recoger el día de reposo.
hoy en día salir a trabajar, hacer negocio, sin respetar el día de reposo del Señor, es todo pecado. Versículo 31 al 34. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen 2 litros de maná y guárdenlo para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo le di a comer en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pone en ella unos 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. El maná que Dios les dio de comer era alimento delicioso, y dijo que apartara una parte del maná y lo conservara, porque es alimento espiritual enviado por Dios. También simboliza que al que obedece la palabra de Dios, Dios le dará del alimento espiritual que necesita. Primeramente, Dios llenará con el alimento necesario. Versículo 35 al 36. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años con el maná. El maná representa el alimento espiritual que Dios nos da estos días. Concluimos con la clase número 8 de Éxodo.